Quiero leer dos porciones que están en la Escritura. Isaías 28 dice: por lo tanto, esto dice el Señor soberano: miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén o en Sión, una piedra sólida y probada, es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad. El que crea jamás será sacudido. Y una traducción del griego de este mismo pasaje dice: miren, pongo una piedra en los cimientos de Jerusalén, literalmente en Sión. Es una preciosa piedra principal y cimiento, escogida para gran honor. Todo el que confíe en Él, en Jesucristo, jamás será avergonzado. Y el mensaje de estos dos pasajes es el siguiente, y esto es lo que el Señor nos dice a nosotros: yo soy el cimiento firme, yo soy la roca de las edades, yo soy Dios eterno e inmutable, yo soy en quien puedes confiar y sobre quien puedes construir tu vida. Yo soy la piedra angular que rechazaron los constructores. Tú no me rechaces, mejor elígeme a mí. Acéptame en tu vida diaria, en cada momento, en cada una de tus decisiones cotidianas. También acéptame en cada una de las grandes decisiones de tu vida. Acéptame en todo y sobre todo. No construyas tu vida sobre arena, sino sobre roca sólida. Construye sobre mí. Edifica tu vida sobre mi palabra. Lee mi palabra. Estudia mi palabra. Memoriza mi palabra. Reflexiona en mi palabra de día y de noche. Declara y proclama mi palabra. Recuerda que mi fidelidad es inamovible. Y con el pueblo de Israel, con la iglesia y contigo y tu familia, yo soy inamovible. Confía en mí por mi historial, por todas mis promesas que se han cumplido a lo largo del tiempo. Yo soy el cimiento firme. Yo soy el Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta mañana quisiera hablar sobre un principio que tiene que ver con prioridades. Es mi impresión que todos tenemos agendas complicadas, que no nos queda tiempo para atender, educar y ejercer el sacerdocio en nuestra familia. Traten de hacer hoy, hagan el intento, traten de hacer hoy una cita con alguien y dile: nos vemos esta semana. Y vas a ver qué difícil es empatar las agendas, porque todos tenemos agendas muy ocupadas. Y bueno, como la vida no volverá a ser lo que era en los días de nuestros abuelos, debemos aprender a establecer prioridades. Para lograrlo, vamos a necesitar la dirección del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, porque nosotros lo hemos intentado muchas veces y no es fácil o no hemos podido. Yo estoy convencido que si aprendemos a priorizar de manera correcta, todos en nuestro hogar lograremos mantener encendida y brillante la luz de Cristo en nuestra vida. Y como estamos en este viaje de Egipto a Canaán, pues también en el desierto había prioridades. Imagínense con una congregación de 2 millones de ex esclavos viajando por el desierto. Moisés se mantenía ocupado bastante tiempo. Más bien se mantenía ocupado todo el tiempo. Israel había salido victorioso de su primer encuentro militar contra los amalecitas, de eso hablamos. Sin embargo, Moisés tenía muchos asuntos de Estado que él debía resolver en el Estado que se iba a formar de Israel, que todavía no era un Estado. Era una congregación de miles, de millones de personas.
¿Y qué hizo Moisés? Bueno, hay un detalle que quiero comentar hoy, que la Biblia no aclara ni menciona las razones para hacer algo que a mí me parece un tanto extraño. No sé qué les va a parecer a ustedes, pero vamos a leerlo de la Escritura. Anteriormente Moisés había enviado a su esposa Séfora y a sus 2 hijos de regreso a casa de Jetro. Jetro es el suegro. Y él los había hospedado. El primer hijo de Moisés se llamaba Gersón, porque el niño nació, cuando el niño nació, Moisés dijo, he sido un extranjero en tierra extraña. Y ese es el significado del nombre Gersón. Un extranjero ahí. A su segundo hijo lo llamó Eliezer porque dijo, el Dios de mis antepasados me ayudó y me rescató de la espada del faraón. Así que el nombre Eliezer significa Dios es mi ayuda. De lo que quiero hablar es que Moisés envió a su esposa Séfora y a sus hijos Gersón y Eliel con su suegro. Jetro no viajaba con el pueblo de Israel. Él vivía en Madián. Quiere decir que por un tiempo Moisés y su familia vivieron separados. Quiero poner siempre la perspectiva geográfica. Yo soy re malo para la geografía, por eso yo necesito los mapas. El pueblo de Israel sale de Egipto. Esta línea punteada que vemos aquí es la marca que es digamos, el viaje que va haciendo el pueblo de Israel de Egipto a Canaán. Canaán está por acá. El suegro vive en Madián, en esta región. Y bueno, ahí está el mar Mediterráneo para referencia. Entonces, no eran vecinos, no viajaban juntos, ni tampoco sabemos cuánto tiempo Moisés estuvo ausente de su esposa y de sus hijos. Parece que fue poco tiempo. Lo único que sí sabemos que dice la Escritura es que un día se le apareció Jetro a Moisés y le dijo, Moisés, aquí te dejo tu paquetito. Dice la Escritura, así que Jetro, el suegro de Moisés, fue a visitarlo al desierto y llevó consigo a la esposa y a los 2 hijos de Moisés. Lo demás que podamos decir al respecto, estamos especulando. Pero si yo el suegro me envían a la nuera o a la hija y a los nietos, uno los disfruta mucho por un ratito. Y después que se vayan con el papá. Lo que sí menciona la Escritura es el estado en que se encontraba Moisés y el pueblo apenas a 50 días que habían salido de Egipto. Todos estaban a punto de desfallecer. Por eso la historia de Moisés y Séfora es una historia de responsabilidades y de prioridades. A primera vista parece que Moisés consideró que el plan de Dios para Israel era más importante que las necesidades de su propia familia. Y eso es un error, como lo vamos a platicar el día de hoy. Primera pregunta que te quiero hacer. ¿Qué es primero, Dios o la familia? Vamos a dejar que la palabra de Dios nos responda. Lo más importante, dice el Señor Jesús ahí en Mateo, es que primero busquen el reino de Dios y hagan lo que es justo, así Dios les proporcionará todo lo que necesiten. Esto se llama priorizar. Poner ¿a quién primero? A Dios. Hay una segunda pregunta. ¿Qué es la segunda prioridad? Dice la Biblia, el que no se ocupa de los suyos, especialmente de su propia familia, ha negado la fe y es peor que un infiel. Entonces nosotros ya por lo pronto podemos aprender que en términos de prioridades en la vida, primero es Dios y la segunda prioridad es nuestra familia.
Esto que pareciera tan obvio, tan fácil, luego no sucede porque nosotros, mientras vamos en trayecto a la vida eterna, resulta que nos topamos con trampas que ofrece el desierto. Y de las trampas del desierto, elegir prioridades es una de las más engañosas y escurridizas. Confundimos varios conceptos: prioridad, importancia y urgencia. Si me cortan la luz, ¿qué tengo que hacer? Pues pagar. ¿Eso es prioritario, importante o es urgente? Pues es urgente porque por lo pronto el refrigerador se va a echar el alimento. Pero no podemos de ahí generalizar que siempre es prioridad pagar la luz. Nomás hay que pagarla cuando llegue el recibo. Ni siquiera es prioridad, tampoco es importante. Pero se puede volver importante y hasta urgente si nosotros no pagamos. Entonces, ¿qué pudo haber causado que Moisés se ausentara de sus responsabilidades de esposo y de padre? Como digo, la Biblia no da más explicación que esto, pero yo creo que lo que él sentía es la tensión que todos nosotros, los que estamos aquí, sentimos. Uno, trabajo con todo mi empeño, ocupo todo mi tiempo para darles lo mejor a mi esposa y a mis hijos. ¿No creen que esto es algo valioso? ¿Esto es algo que debemos hacer todos? Yo creo que sí. Bueno, ¿y qué tengo que hacer? ¿Trabajo o pongo a Dios y su reino por encima de mis deberes de esposo y de padre? Y aquí es donde nosotros empezamos a dudar qué será prioridad. Y todos debemos tener presente que se paga un precio muy alto por seguir a Cristo. Poner a Dios primero implica un costo muy alto que no siempre estamos dispuestos a pagar. Miren cómo dice el Evangelio de Lucas. Jesús está hablando y dice: si quieres ser mi discípulo, fíjate, debes aborrecer a los demás, a tu padre y a tu padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas, sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Puesto así, ¿quién quiere ser discípulo? ¿Qué costo hay que pagar por ser un discípulo de Cristo? Altísimo. Déjame poner otro elemento aquí para que no vayamos a quedarnos con una idea equivocada. Por esto es algo que yo marco como importante. Aborrecer en este texto, cuando dice aborrece a tus padres, a tu esposo y a tus hijos. Aborrecer en este texto bíblico implica amar menos. Nuestro amor por Cristo debe ser tan grande que, comparado con el amor que tenemos por la esposa, por los hijos, por los padres, por los nietos, debe verse como odio. Tanto amo a Cristo que cualquier otra clase de amor se vería como si fuera odio. Eso es lo que quiere decir aborrecer. Así que, por favor, no aborrezcas literalmente a tu esposa. Aunque a veces no le sigo porque yo pues, no voy a comer. Dios llamó a Moisés para una misión sumamente importante. Y para cumplir con su propósito, Moisés tenía que hacer una serie de grandes sacrificios. ¿Qué debía renunciar Moisés para cumplir con el Señor? Bueno, para responder correctamente, voy a intentar bordar finito. Esa expresión me gusta porque lo que voy a decir lo quiero decir con mucho cuidado para que nadie se quede con una idea equivocada. Si mi familia desconoce, repudia o niega a Jesucristo como el único Dios verdadero,
entonces yo escojo a Dios por encima de mi familia y asumo las consecuencias. Dios es primero. Si alguien en mi familia no cree en Cristo, lo que es más, si alguien repudia a Cristo, entonces es muy importante que yo les haga ver a mi familia que yo he escogido a Cristo primero. La segunda cosa es un cónyuge, un padre, una figura de autoridad que no está bajo el señorío de Cristo, tarde o temprano va a empujar a los demás para que se alejen de Cristo. Esto es un hecho. César, ven para acá. Imaginen que César está chaparrito y flaquito. Tú quédate. Y que César, quiere, dame la mano, yo quiero subir a César a la tarima desde la posición en la que él se encuentra. ¿Qué tiene más posibilidades? ¿Que yo lo suba o que él me baje? Gracias. Cuando alguien en la casa, el cónyuge, la esposa, el padre, la figura de autoridad, no está bajo el señorío de Cristo, va a arrastrar a los demás lejos de Cristo. No estoy diciendo que dejes a tu cónyuge ni a tu autoridad porque no cree en Cristo. Pero lo que sí debes hacer es establecer con toda claridad que para ti Jesús es primero. Esto no es el dilema que tenía Moisés. Pero dado que leímos ese pasaje, que Jesús dice, el que no aborrece a su esposa y a sus hijos y a sus padres, no es digno de ser mi discípulo, esas palabras son ciertas. Pero no quiere decir que dejo a mi familia para seguir a Cristo, sino que mi tarea es ser el sacerdote de mi familia y jalar a mi familia para que todos juntos adoremos a Cristo. Pero si la cabeza no cree en Cristo, les habla la voz de la experiencia pastoral, va a arrastrar al resto de la familia. ¿Qué pasa si el papá no viene a la iglesia? Los hijos no van a venir. Esto es un hecho que todos hemos visto, hemos experimentado, conocemos a alguien que vive esa situación. Lo que Moisés necesitaba decidir era si ministrar y atender a otros era más importante que ministrar y atender a su esposa y a sus hijos. Pastor Gómez. ¿Quién es primero? Dios. Y después es que no oigo mi familia. ¿Cuál es tu familia? Ahí está tu esposita, que te está echando unos ojos de pistola, por eso quería. La Escritura declara que lo que tú y yo somos administradores del Señor. Y Dios confía que vamos a ser fieles y vamos a manejar de tal manera correcta y eficiente todos los recursos y todos los bienes que Él nos ha dado. Por eso, la pregunta obligada aquí es, ¿qué tan importante crees que es el cuidado de la vida de un hijo? Si tu hijo te saca canas verdes, si tu hijo es rebelde, tienes razón para estar preocupado, pero de cualquier manera, Dios depositó en cada padre y en cada madre una o varias joyas de muchísimo valor, y me estoy refiriendo a tus hijos, y el Señor te llamará un día a cuentas y te va a decir, ¿qué hiciste con las vidas que te presté todos esos años? Te va a preguntar concretamente, ¿fuiste un buen pastor? ¿Fuiste sacerdote para ellos? Si tú le dices al Señor ese día, no pude, Señor, porque la agenda la tengo saturada, el trabajo no me deja. ¿Sabes qué Dios te va a decir? Necio.
¿por qué no le diste importancia a tus hijos, a tu esposa? Y en cuanto a las responsabilidades que tienes con tu cónyuge, también el Señor te va a preguntar, ¿qué hiciste con la vida que te presté de tu esposa o de tu esposo todos esos años? ¿Fuiste un sacerdote para él o para ella? Porque esta es una tarea también que compartimos en el matrimonio. Mi esposa funge como mi sacerdote, yo funjo como su sacerdote. El sacerdote que hace es la persona que está entre Dios y el pueblo. Quiere decir que un buen esposo es la persona que ora por su esposa, que está atento a su crecimiento espiritual, que le habla lo que Dios le habló, que le lee la escritura, que hablan de los temas que son trascendentes de la vida cristiana. Eso es ministrar en nuestro hogar. Por eso, si no ejerces el sacerdocio con tu cónyuge y con tus hijos, con la misma pasión con la que Cristo nos amó, entonces no tienes autoridad para atender a otras personas. Si tú no atiendes a los tuyos, no vayas a salir a atender a tus clientes. No vayas a salir a atender a tus jefes, porque no has cumplido tus prioridades. Primero Dios y después ¿quién? La familia. A mí siempre me llamó la atención que los de Greenpeace arriesgan la vida para salvar a las ballenas. Y yo digo, ¿cuándo van a emprender una cruzada mundial para salvar matrimonios, para sanar relaciones entre los padres y los hijos? Pero sí dan la vida por las ballenas. Esos de Greenpeace, no se lo van a decir porque van a venir contra mí, no tienen claras sus prioridades. Para ellos, lo número uno, salvar ballenas. ¿Cómo podría Moisés dirigir a Israel si no era capaz de ser un buen sacerdote responsable de su esposa y de sus hijos? ¿Cómo podemos amar y relacionarnos con otras personas si no lo podemos hacer primero con los nuestros? Cuando Jesús fue clavado en la cruz, él habló muy poco. La Biblia cita 7 palabras, 7 conceptos, 7 pensamientos que él dio. Pero él hizo espacio para pedirle a Juan, su amigo, que cuidara a su mamá. ¿Acaso Jesús pensaba que Dios iba a desamparar a su mamá? Por supuesto que no. Pero las palabras de Jesús expresan la sana y santa preocupación que él sentía en ese momento antes de morir, porque ¿quién iba a cuidar de su mamá? Y por eso se fijó en Juan, su mejor amigo. En el desierto Moisés aprendió una lección valiosísima. Y esa es la razón por la cual hoy estamos reflexionando en esto. Escucha a tu suegro, escucha a tu padre, que Dios los ha puesto por autoridad porque son hombres sabios. A mí me da no sé qué cosa cuando oigo a los hijos hablar mal de sus padres. O se refieren a ellos con calificativos que no podría yo aquí repetir. Viejos, no están actualizados. ¿Qué va a saber de las decisiones que yo debo tomar? ¿Él quién es para decirme las cosas que yo tengo que hacer? Quiero que leamos el pasaje que está ahí en Éxodo 18. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, le preguntó, ¿qué lograrás en realidad sentado aquí? ¿Por qué te esfuerzas en hacer todo el trabajo tú solo, mientras que el pueblo está de pie a tu alrededor desde la mañana hasta la tarde? Y miren lo que contestó Moisés. Porque el pueblo acude a mí en busca de resoluciones de parte de Dios, busca mi consejo. Cuando les surge un desacuerdo, ellos acuden a mí y yo soy quien resuelvo los casos
entre los que están en conflicto. Mantengo al pueblo informado de los decretos de Dios y les transmito sus instrucciones. No está bien lo que haces, le dice el suegro. Así vas a acabar agotado tú, vas a desfallecer, dice todas las versiones de la Biblia, y también se agotará el pueblo. Esta tarea es una carga demasiado pesada para una sola persona. Al día siguiente que llegó Jetro, donde estaba Moisés, lo acompañó y estuvo todo el día con él, viendo todas las cosas que hacía. Y por eso le está hablando de esta manera. Según mis cálculos, Oasis es el 0.13% del tamaño de la congregación de Moisés. Y créanme que la tarea de pastorear consume tiempo. Imagínense si nuestra congregación fuera de 2 millones de personas. La tarea que le consumía más tiempo a Moisés era lo que la Biblia llama juzgar sobre 600,000 familias. Y todos los días se sentaba solito Moisés a resolver las disputas y a responder las preguntas. Moisés era el que decidía quién se robó la cabra, qué castigo le doy a la persona que no cumplió con sus promesas, qué hacer con la vecina que es ligera de cascos. Él tranquilizaba a las familias que estaban preocupadas, ya querían regresar a Egipto. Él convencía a los escépticos de que caminaran cuando la nube se moviera. Moisés tenía muchas tareas que realizar. Yo las sintetizo en 3. Debía permanecer en la presencia de Dios, Dios primero, para que le recibiera de él sabiduría y conocimiento. Por lo tanto, no buscar al Señor no era una opción. La segunda tarea era que él debía continuar pastoreando a Israel, porque esta fue la asignación que Dios le dio. Por lo tanto, renunciar a la atención a las personas tampoco era una opción. Y la tercera, que tampoco podía echar para un lado, debía ministrar a su esposa y a sus hijos. Por eso no era correcto que estuviera ausente ni distante de la familia. Y entonces, ¿cómo podemos realizar con excelencia todas nuestras responsabilidades? Te voy a decir, y esto es un consejo totalmente gratuito: eficiencia. Lo que necesitamos es eficiencia. Y aquí es donde se valora la responsabilidad y la aportación del suegrito Jetro. Jetro le propone a Moisés la estrategia más sabia y le dijo el suegro: dedícate a lo prioritario y delega las tareas. Déjame decirte que hay una distinción entre tareas y responsabilidades. La responsabilidad nunca se puede delegar. Dios llamó a Moisés para que cumpliera una misión. Esa era su responsabilidad, no la puede delegar. Lo que puede delegar son tareas específicas. Y tú y yo tenemos que aprender eso. Moisés debía identificar las prioridades de la agenda de Dios. Debía separar lo importante de lo urgente. Debía decidir el plan de acción y después debía compartir con otras personas la carga de las ejecuciones. ¿Han oído la palabra ejecutivo? Se oye bonito, ¿verdad? Pues ejecutivo es el que ejecuta. O sea, sé que hay alguien que piensa, hay alguien que decide y otro que ejecuta. Nuestra responsabilidad es hacer lo que Dios nos está diciendo. Pero si nuestra agenda está llena, necesitamos delegar tareas que otros hagan. Para decirlo en una palabra, debía dedicarse primero a lo que era más importante para Dios, para su familia, para las personas que servía. Mi papá solía decirnos: lo primero es lo primero. Y yo jamás le entendí a mi papá qué quería decir. Y ahora que soy viejo lo estoy empezando a entender. Lo primero es lo prioritario.
Yo quiero decirte esta mañana, no permitas que la luz de Jesucristo se extinga de ti, ni de tu cónyuge, ni de tus hijos. Esto es una tarea que no puedes pasársela a otra persona. Y nunca es tarde para empezar a vivir de manera correcta como Dios quiere y conforme su palabra. Por eso, esposo, imita a Cristo. Padres, instruyan a sus hijos en el camino y en el temor del Señor. Anímenlos a transitar por ese camino correcto y a no salirse de los preceptos del Señor. Piensa por un momento que el responsable de tu agenda ocupada eres tú. Y al único que al final del día se va a premiar o culpar va a ser a ti. Tienes que aprender a agendar. Y se agenda con el principio de la prioridad. Te doy un consejo más. Vive de manera sencilla. Hay mamás que llevan a los niños al ballet y tienen clases de teatro. Y luego el inglés. Y luego macramé. No. Escoge una. Nos complicamos nosotros solitos. Tengo un hijo que ya se me olvidó que quería decirte, hijo. Pero seguramente por ahí vendrá la idea. Otro consejo que te doy. Elimina tareas que hoy estás realizando. Conviértete en el sacerdote de tu familia. Esta es prioridad. Ordena tus prioridades de acuerdo con la palabra de Dios, de acuerdo con la voluntad de Dios. Moisés se ausentó de su esposa y de sus hijos por un tiempo breve. Eso creemos, porque la Biblia no nos dice. Perdóname por lo que te voy a decir, pero mucho me temo que nuestra esposa y nuestros hijos viven como si nosotros, esposos y padres, no existiéramos, porque siempre estamos ocupados. Tu esposa y mi esposa viven como viudas y nuestros hijos viven como huérfanos. Igual que Moisés, Dios te llamó a cumplir un propósito muy específico y muy concreto. Para que puedas cumplir tu misión, vas a tener que hacer sacrificios y elegir tus tareas con sabiduría. Va a haber cosas que a lo mejor te gusta hacer, que las vas a tener que dejar en provecho de tu esposa y de tus hijos. Tu primer deber es con el Señor. Y lo mejor de ti le pertenece a Dios. Por eso busca primero el consejo sabio de Dios y aplícalo a tu vida. La segunda cosa, tu siguiente responsabilidad es tu cónyuge. Después tus hijos. Después tus padres, en ese orden. Esposa, hijos, padres. Y el tío, pues que alguien más les rasque la espalda. Ese mensaje que tú recibiste de Dios cuando estabas orando, cuando estabas leyendo la Escritura, es el que le tienes que compartir a tu esposa y a tus hijos. Eso se le llama sacerdocio. Sé el sacerdote de tu casa. Lo tercero, cumple con el propósito de Dios para tu vida. Cada quehacer cotidiano te deberá acercar más a tu meta. Y yo no sé si te das cuenta, pero no estoy hablando de trabajo, estoy hablando de propósito. Son cosas totalmente diferentes. Puedes estar trabajando 24 horas al día y no estar en el propósito de Dios. Esto de entender para qué Dios te tiene aquí en la tierra es sumamente importante. Y finalmente, es el compromiso con tu trabajo y con la iglesia. En ese orden. El error de Moisés fue atender primero las necesidades de otras personas que las necesidades de su esposa y de sus hijos. Por eso todos debemos aprender a priorizar y a ser eficientes.
Y lo que hoy debemos orarle al Señor es: Señor, dame sabiduría. Me dirijo por secciones. Padres varones, tú eres la cabeza de tu hogar. Sobre tus hombros pesa la responsabilidad de tu esposa y de tus hijos. Si ellos no están siendo atendidos por ti, nadie más los va a atender. Y yo te invito esta mañana a que tomes la decisión de poner a tu esposa y a tus hijos primero. Esposas, conforme la palabra, tu tarea, la más importante, es honra a tu esposo. Honrar es admirar a tu esposo. Hijos, su tarea es obedecer a sus padres. Y si cada uno está haciendo lo que debe hacer, entonces de seguro va a alcanzar el tiempo para hacer todo. Buscar a Dios, ser la familia que Dios quiere que seamos, tener un propósito en la vida y con ello un trabajo y poder servir en la iglesia en ese orden. Yo quiero pedirte que te pongas de pie. Y lo que hoy vamos a orar es que el Señor te dé sabiduría. No una secretaria. No necesitas un ayudante. Necesitas sabiduría para poder priorizar. Hay muchas tareas que te roban el tiempo. Te desgastan. Y cuando llega el momento de estar con tu familia, llegas como hilacho. ¿Cuántos varones llegamos al viernes en calidad de trapo? Y decimos: ay, yo lo único que quiero es descansar, no me hagan ruido, quiero dormir. No se puede, hermano, si no has cumplido con tu tarea. La carga mayor de esto recae en los varones. ¿Cómo recayó en Moisés? Escucha el consejo de hombres más sabios que tú, hombres más maduros en la fe que tú. Padre Santo, te damos gracias esta mañana por la oportunidad que tú nos das de reconocer en la vida de Moisés, en la vida de Jetro, una lección que será de mucha utilidad para nuestras familias. Padre, te suplicamos esta mañana, nos des sabiduría. Tú dices en tu palabra: si alguien carece de sabiduría, lo único que tiene que hacer es pedirla. Por eso en esta hora, Señor, te pedimos a ti, nos des sabiduría para darte a ti el lugar número 1 y después para poder atender a la esposa, a los hijos, a los padres. Aquellos que todavía no han comprendido cuál es su propósito en la vida, Señor, muéstraselos con claridad. Y permite también que en la administración eficiente del tiempo podamos servirte a ti. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. La recibimos de ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Antes de